Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Aquí, aquí. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Aquí, aquí. Ven a consolar, ven a liberar, ven a transformar nuestro corazón. Ven a consolar, ven a liberar, ven a transformar nuestro corazón. Enciende el mundo, enciende el mundo. Danos tu gracia, Espíritu. Renueva el mundo, renueva el mundo. Ven, danos vida y con tu luz enciende el mundo, enciende el mundo, enciende el mundo. Oh, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, consolar, ven a liberar, a transformar. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Buenas tardes, Fidel. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. Ya estamos dispuestas. Bueno, pues vamos a comenzar. Abre, Señor, nuestros oídos y nuestro corazón a tu palabra, de tal manera que acojamos como tierra buena la semilla que quieres sembrar en nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos, hermanas, con el temario que tenéis delante. La ilusión de vivir una fe adulta. Claro, puede parecer un poquito, no sé, puede llegar a ser un poquito molesto el que no se nos califique como cristianos adultos, porque adultos somos, ¿no? Muy adultos ya somos ya
estamos en la tercera edad algunos. Pero vivir algo como adultos exige un trabajo continuado. Yo creo que la vida religiosa hace ese trabajo y que se puede calificar a los religiosos, a las religiosas como cristianos adultos. Quizás seamos, con nuestras limitaciones, los que más trabajamos la adultez de la vida religiosa. Pero como resulta que vivimos mucho todavía de una fe heredada, existe el peligro de vivir la fe rutinariamente, pero no de una manera adulta. Una fe, ¿cómo diríamos? En modos infantiles, una fe por otros, no una fe por uno mismo. Por ejemplo, no es lo mismo leer la palabra por otros que leerla por uno mismo. Claro, uno puede escuchar una predicación un día sobre Ezequiel, pero es muy distinto que él lea a Ezequiel, que él palpe el texto de Ezequiel. Uno puede aprender, y es necesaria, la fe dicha por otros en una catequesis, en una homilía, si es una homilía o una catequesis que nos aporta algo. Aprendemos la fe por otros, pero no es lo mismo leer la fe y aprenderla por ti mismo. De tal manera que uno tiene que llegar a elaborar su propia vivencia personal de la fe. Es verdad que la ayuda de otros puede ser muy útil, es muy útil y quizá incluso es necesaria. Pero al final cada uno tiene que elaborar su propia fe de la manera lo más recia posible, lo más alejada posible de la, ¿cómo diríamos? Iba a decir, de esos modos tan simples. Como no os veo, pues igual lo que digo no va con nadie, porque igual alguien se molesta, pero pongo un ejemplo. El otro día mismo daba yo una sesión a unos hermanos religiosos y un hermano, de modo simple, pero con fe religiosa, pero poco adulta, yo no le dije nada. Hablábamos del COVID y me decía que a él no le iba a entrar el COVID de ninguna forma, porque llevaba una pulserita donde ponía Jesús, detente, COVID, detente, Jesús está conmigo. Llevaba una pulserita de tela con esa inscripción y él creía que efectivamente el COVID no tenía nada que ver con él porque llevaba esa pulserita, ese detente. Claro, esto que lo haga una persona sencilla de pueblo que no ha cultivado su fe, bueno, pues hasta cierto punto resulta comprensible, pero que un religioso hecho y derecho, misionero para más INRI, enfoque así el asunto de la pandemia, cuando en realidad hay que enfocarlo pues desde un lado humano, poner todos los medios, aceptar todas las indicaciones que se nos dan, otro camino, ¿no? Es decir, cómo a veces elaboramos la fe, siempre con todos los respetos, pero de maneras muy infantiles. Pues bien, hay que trabajar la adultez de la fe. Llegar, San Pablo lo dice, llegar al hombre adulto, a la persona adulta, al creyente adulto, al creyente que cree porque ha elaborado él el camino de la fe. De tal manera que esto hay que entenderlo como una tarea que hay que construir siempre. Nosotros, en nuestro caso, que optamos por la vida religiosa, no podemos entender la profesión religiosa, la profesión perpetua, como una meta, sino como un punto de partida. Uno profesa a sus 18, 20, 25, 26 años, lo que sea,
y no ha llegado a una meta, a la meta de una fe adulta, sino eso es un punto de partida muy importante, pero un punto de partida. Hay que seguir trabajando hasta el final, porque el camino de una fe adulta se construye día a día, hoy mismo, hoy mismo. A veces con los años nos cansamos incluso de la fe, nos cansamos incluso del Evangelio. Pero el creyente adulto no se cansa nunca, siempre tiene interés, siempre cree que puede aprender algo, que puede vivir algo más que aporte a su propio camino cristiano. Trabajar la fe es un gozo, no es solamente una obligación y una penalidad, porque tiene también su lado trabajoso, pero es un gozo poder estar vivos ante Jesús y deseosos de Él. Voy a leer un texto de Ezequiel donde se lea, es un texto conocido, se llama El oráculo contra los pastores de Israel, donde se narra la decepción, la enorme decepción del profeta por aquellos que debían haber ayudado a trabajar la fe y no han ayudado. Se han apacentado a sí mismos. No han ayudado a los demás a que construyan un camino de fe sólido. Dice así: me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles: pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Os coméis las partes mejores, os vestís con su lana, matáis las más gordas, pero no apacentáis el rebaño. No habéis robustecido a las débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida. No habéis recogido a la descarriada, ni buscado a la que se había perdido, sino que con fuerza y violencia las habéis dominado. Sin pastor se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo. Se dispersó mi rebaño y anda errante por montes y altos cerros. Por todos los rincones del país se dispersó mi rebaño y no hay quien lo siga ni lo busque. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y ha sido devorado por las fieras del campo por falta de pastor, porque mis pastores no cuidaron mi rebaño y se apacentaron a sí mismos, pero no apacentaron mi rebaño. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor: me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mi rebaño. Dejarán de apacentar el rebaño y ya no podrán apacentarse a sí mismos. Libraré mi rebaño de sus fauces para que no les sirva de alimento. Porque esto dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré, como cuida un pastor de su grey dispersa. Así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Sacaré a mis ovejas de en medio de los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las llevaré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en los valles y en todos los poblados del país. Las apacentaré en pastos escogidos, tendrán sus majadas en los montes más altos de Israel. Se recostarán en pródigas dehesas y pacerán pingües pastos en los montes de Israel. Es el oráculo contra los pastores que tendrían que haber ayudado a la fe y no han ayudado, sino que se han lucrado, se han beneficiado de la fe del pueblo y han engordado ellos a costa de las ovejas.
Este domingo se leerá el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Donde dice, de San Mateo, de San Marcos, donde dice aquello de andaban como ovejas sin pastor. Jesús es lo contrario, es el que se ofrece, el que se ofrece a la... El, él, esta imagen del pastor, sobre todo en el Evangelio de San Juan, es una imagen que hemos de leerla bien. El pastor, dicho de una forma un poco a lo bruto, es el mayor enemigo del rebaño, porque vive del rebaño. Si cualquiera de nosotros fuera pastor, diría, es que el rebaño es mi negocio, vivo del rebaño. Las leyes califican a las granjas como explotación ganadera. Es una explotación ganadera, una explotación. Explotan al rebaño, viven de él, viven de su lana, de su leche, de sus crías, de su carne, es su negocio. Jesús es uno que se entrega por el rebaño. El pastor que se entrega, no vive del rebaño, se entrega por el rebaño. Es como si en tu pueblo hubiera un pastor que gasta todo su dinero en comprar buenas alfalfas para las ovejas, buenos piensos, y nunca les quita los corderos, nunca les quita la lana, no les quita nada, se mueren las ovejas, las entierra, las llora, y no sé qué iba a decir, encarga una misa en los capuchinos, iba a decir, ¿no? Por ellas. Diríamos, está loco, ese pastor, ese no es un pastor, es un trastornado. Así es Jesús. Es el pastor que se entrega. Estos pastores de Ezequiel tenían que haber sido algo así. Tenían que haberse entregado al pueblo, pero han vivido a costa del pueblo. Y por eso es un oráculo contra ellos. Se apacientan a sí mismos. No enseñan una fe adulta. No colaboran a que las ovejas, nosotros, seamos adultos. No seamos ovejas a sus expensas, sino que seamos personas adultas. Se apacientan a sí mismos. Y son pastores caníbales. Matan, se comen las ovejas, las gordan, roban a los pobres, ladrones de pobres, la peor forma de ser ladrón. Tendría que haber sido instancia de curación, pero no han curado, sino que han hurgado en las heridas. No han gastado ningún esfuerzo buscando a las descarriadas. Sí. El Salmo 118 es un salmo feo, muy rígido, pero tiene un corazón muy creyente. Es el amor a la palabra. Y frases algunas muy buenas que recordamos, por ejemplo, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz de mi sendero. Esa frase es del Salmo 118. Es un salmo sobre la palabra, sobre la ley, siempre con ese vocabulario judío, preceptos, mandatos, mandamientos, leyes, guardaré tus normas, pero es un salmo muy vibrante por el amor a la palabra. Y termina, y es muy largo, tiene 176, me parece, versículos, larguísimo, el más largo de todos. Y al final dice, tiene una plegaria muy buena, dice, Señor, busca a tu siervo porque me extravié como oveja perdida. Busca tú. Porque todo el salmo ha estado diciendo, yo te busco, yo te busco, yo te busco. Búscame tú como oveja perdida. Para construir la adultez de la fe tenemos el apoyo del Padre y el apoyo de Jesús y el apoyo de muchos hermanos que nos ayudan a ello. Por eso construir la fe adulta es un gozo y una responsabilidad también. Estos pastores que censura Ezequiel, pues no lo han hecho y el pueblo aprenderá los caminos de la fe madura aún sin ellos.
Ya digo que Jesús va por otro camino, justamente por el camino opuesto. Por eso, cuando dice San Juan que es el buen pastor, yo soy el buen pastor, hay que entender, yo soy el pastor distinto, el pastor que no se beneficia de las ovejas, que no explota las ovejas. ¿Cómo ha construido Jesús su fe? ¿Cómo ha llegado Jesús a una fe adulta? Claro, hacerse esta pregunta tiene muy difícil respuesta porque los evangelios son lo que son y no abren tampoco muchas ventanas para mirar al interior de Jesús, porque no pretenden eso. Pero aún así podemos deducir unos cuantos rasgos que nos muestran una hermosura, la hermosura de un Jesús creyente adulto. El primer rasgo es que Jesús ha sido creyente no solo para otros, también para Él. Él también ha buscado, Él también ha trabajado su propio camino de fe. Él también ha hecho esfuerzos notables para iluminar su interior y para ponerlo lo más al servicio del designio del Padre. Hemos aludido a las noches de oración de Jesús. Pues bueno, Él hizo ese esfuerzo, Él buscó en la palabra. La escena de la transfiguración la hemos leído siempre como una escena de transfiguración. Jesús subió al monte y se transfiguró. Pero puede ser leída como una escena de búsqueda de sentido cristiano. Dice San Mateo que Jesús en el Tabor hablaba con Moisés y Elías. Moisés y Elías son los representantes de la Escritura. Moisés el representante de la ley y Elías el representante de la profecía. Hablaba con la Escritura del éxodo que iba a pasar en Jerusalén. Él necesita luz para aclarar algo que sospecha que va a ser muy duro, como así fue. Y busca luz. Y halla luz, y entonces es cuando su interior se ilumina, y también cuando está iluminado el interior, también el exterior queda iluminado. Es una transfiguración desde dentro. El creyente que busca el sentido. El creyente que quiere luz. Jesús ha hecho un esfuerzo muy grande para adecuar su propio interior al deseo del Padre. Tal es así que no sé si os habréis fijado en algo que nos resulta sorprendente y estremecedor. En el capítulo 14 de San Marcos, en la oración del huerto, dice Jesús esta frase: Padre, hágase lo que tú quieres, no lo que quiero yo. Y uno dice, toma, es que es distinto lo que quiere Jesús de lo que quiere el Padre. Claro, Jesús, como humano que es, quería huir de aquel escenario de muerte que se le echa encima, como así fue. Jesús no era tonto, ya veía que aquello se complicaba en exceso, como así fue. Incluso se complicó más de lo que quizá él pensó. Y entonces la tendencia de toda persona es a huir. Pero el Padre le propone otro camino, el camino de la entrega. Y Jesús, ¿cómo diríamos? Fuerza su interior, doblega su corazón y propone seguir el camino del Padre, que no es su camino, sino el del Padre. Él necesita luz. Él ha construido duramente su camino creyente. A veces hemos aprendido a Jesús de una forma muy simplista y creemos que como era hijo de Dios no tenía necesidad de estas búsquedas, ni de estos líos, ni de estas angustias, sino que todo lo tenía claro. No, ni menos. Tenía claro lo que tenía claro, lo que él elaboró, lo que él construyó, que fue mucho. Incluso en los evangelios se reflejan que fue mucho, pero fue un trabajo arduo de él. Él fue un creyente que luchó por la fe, por aclarar su camino ante Dios, camino difícil.
Un segundo rasgo de la fe adulta de Jesús que hemos de mejorar es, ¿cómo diríamos? Yo a veces lo digo así, en bruto a los alumnos cuando daba clase, que Jesús no fue cristiano, fue judío. Jesús vivió su experiencia creyente en el marco del judaísmo, por una razón muy simple, porque el cristianismo como religión no existía entonces, se construyó después. Jesús es un judío, un buen judío, que ama la ley, que ama las instituciones, que ama el templo. No encontraréis en el Evangelio una sola frase donde diga Jesús: no vayáis al templo, no recéis en la sinagoga, no sigáis la ley. No existen esas frases, porque él ama su espiritualidad. Si a veces la censura, no es porque no la ame, sino porque a su juicio no funciona bien, por ejemplo en el tema del sábado. Pero él ama su espiritualidad, ama la fe que ha construido su comunidad. En tercer lugar, una pregunta que se han hecho muchos los teólogos y que han respondido pues como han podido, y respuestas a veces muy sabias, pero que no llegan nunca al fondo del asunto, pues porque no es posible llegar sencillamente el tema del mesianismo de Jesús. Pero yo cada vez me convenzo más de que los evangelios, no los teólogos, los evangelios dicen que Jesús vivió su experiencia de Mesías siendo pobre, un mesianismo pobre. Él creyó que era Mesías siendo pobre. Eso es un rasgo de fe muy característico de Jesús. Los judíos creían que el Mesías tenía que ser poderoso y potente. Un Mesías pobre es una contradicción. El Mesías ha de ser fuerte, glorioso, dominante, con poder, para instaurar a Israel en el centro del mundo, para expulsar del país a los invasores. Y Jesús se presenta como un Mesías pobre, un Mesías pobre desde el principio, pobre desde su nacimiento excluido, un Mesías sin poder. ¿Cómo Jesús habría logrado unir en su corazón el mesianismo y la pobreza? Solo se nos ocurre una forma: en su convivencia con la pobreza, hasta entender que Dios es un Dios sobre todo para los débiles y que los pobres encuentran en Él una salida. Nosotros los cristianos no creemos en Dios en general, así en Dios. Nosotros creemos en un Dios, el Dios de Jesús. Y el Dios de Jesús es un Dios sobre todo para los frágiles. En el capítulo 3 de San Marcos se dice que Jesús entró en la sinagoga y había un hombre con el brazo inválido y le dice: levántate, ponte en medio, extiende el brazo, levántate, ponte en medio. Eres el centro, tendrías que haber sido el centro, no porque valgas más que los demás, sino porque sufres más que los demás. Ponte en medio. Otro rasgo de la fe de Jesús es, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a subrayar porque a mí me gusta mucho, la certeza que tiene Jesús de que Jesús siempre está con él. Llega la hora en que me abandonaréis todos y me dejaréis, pero yo nunca estoy solo porque el Padre está siempre conmigo. El Padre siempre ha estado conmigo. Hablando una vez de la muerte del Señor a un grupo de sacerdotes en un curso de actualización,
un cura hizo una pregunta que nos dejó un poco descolocados. Pregunta así indirectamente. Hablábamos de Jesús, Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dice, vamos a ver, ¿Jesús murió con fe o sin fe? Oh, chico, no nos habíamos hecho nunca esa pregunta. Y otro cura le respondió inmediatamente, le dijo, Jesús murió con fe. Y el que había hecho la pregunta le dice, ¿y por qué dices que murió con fe? Y respondió el otro, porque vivió con fe. Jesús vivió con fe. Vivió creyendo que el Padre acompañaba su camino. Que no lo sintiera al final debido al sufrimiento, puede ser posible, es posible. Pero aun en ese caso, primero, el Padre estaba con él. Y segundo, la experiencia creyente de su vida no quedaba para nada invalidada. Jesús ha creído siempre que el Padre está con él. Es muy importante, porque eso es quizá lo más hondo que nos dan los evangelios de Jesús. Lo más hondo. Porque más allá de su doctrina, de sus milagros, de sus frases, de sus ejemplos, de sus parábolas, que nos son muy necesarias para construir nuestra experiencia creyente, cuando uno se pregunta qué hay en el fondo de Jesús, qué hay en el fondo de la fe de Jesús, pues una respuesta indudable es la certeza de que el Padre acompaña su vida. Eso Jesús lo tiene claro. Eso lo tiene claro. Incluso cuando las cosas van mal, claro. Otro rasgo de la fe de Jesús es que es una fe de adulto basada en la buena relación más que, voy a decirlo así, más que en la religión. Si a Jesús le hubieran dicho, usted quiere fundar una nueva religión, él diría seguramente, ¿para qué? Ya tengo la mía, a la que amo, tengo mi religión, a la que amo. Pero si le hubieran dicho, ¿y usted quiere traer una nueva relación? Diría, eso es lo que quiero traer. Una nueva relación. En mi religión, en cualquier religión e incluso en los que no tienen religión. Por eso muchas veces decía, vamos a la otra orilla, vamos a los paganos, porque incluso para ellos también era la oferta de la nueva relación. Estos rasgos conforman un poco el camino creyente de Jesús. Si decimos esto es con la intención de que si Jesús ha construido su interior de creyente adulto, con más razón nosotros hemos de trabajar sin cansarnos hasta donde podamos para ir construyendo día a día un camino de creyente adulto. ¿Qué caminos podríamos utilizar? ¿Qué caminos tenemos a la mano para poder utilizar y construir nuestra fe adulta? Bueno, primero, el camino de la oración redescubierta. Redescubierta. No de la oración sin más, sino redescubierta día a día. Es decir, el camino de la oración que ha escapado de la rutina, que escapa de la rutina. Porque la oración rutinaria termina por ser una oración mecánica empobrecida, de buena voluntad, pero empobrecida. La oración redescubierta día a día. Cuando uno va a la oración, no puede ir a lo que salga, porque lo que salga va a ser distracción, sueño, aburrimiento, eso lo va a salir. Tiene que ir con algo, aunque sea con una lectura de la palabra, hacer la oración pues con algún, no un método, pero sí algún orden, no sé, no ir a la buena de Dios, porque ir a la buena de Dios nos lleva a la rutina y al sueño. Lo mismo la oración personal que la oración comunitaria. Redescubrir la oración, andar caminos de oración.
Por ejemplo, si uno dice, pues este año yo voy a hacer la oración con el Evangelio del día. Bueno, pues ahí tienes un camino. Muchos cristianos han hecho eso en su vida. Pues adelante. O con las lecturas del día, o con una lectura. O voy a tomar por mi cuenta el Evangelio de San Juan y este año me lo voy a dedicar a eso. O, qué sé yo, algo que nos haga redescubrir el camino orante, que no nos, que no nos empobrezca, ¿no? Si no, terminamos en la rutina. El camino de la celebración recreada, no solamente la celebración de siempre, sino recreada. A veces la recreación de la celebración se hace por caminos muy sencillos, muy sencillos. Por ejemplo, ¿qué te diría yo? Por los caminos oficiales, lo que marca el misal. Pero, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Los cantos. Uno no puede empezar todas las celebraciones cantando juntos como hermanos. O sea, rutinariamente. Es Cuaresma, pues pon un canto de Cuaresma. Es Pascua, pon un canto de Pascua. Pon un signo, haz una pequeña entrada, pon una intención a la Eucaristía. Por ejemplo, ¿qué te diría yo? Por poner un ejemplo, hoy mismo, ¿no? Tú te enteras en las noticias de que en el centro de Europa ha habido unas grandes inundaciones, que han muerto más de 100 personas, que han desaparecido más de 1000, lo cual quiere decir que el número de muertos va a subir mucho. Pues tú, ¿por qué no vas a decir en la Eucaristía, hermanas, ocurre esto, hay una gran catástrofe en el centro de Europa, hay muchos muertos, mucha destrucción, vamos a rezar al Señor para que se mitiguen los dolores, para que la solidaridad crezca, para que se suavice esa herida en países cercanos a nosotros. También habría que fijarse en los lejanos, pero al menos en los cercanos. Bueno, uno hace una pequeña intención al comienzo de la Eucaristía y seguramente que las hermanas cogen esa intención y eso modifica la celebración, ya no la saca del campo de la rutina. Pero si no hacemos cositas así en el tema de la celebración, si no redescubrimos la celebración, pues terminaremos haciendo una cosa muy rutinaria que no nos... O, por ejemplo, un test sencillo para descubrir si uno está en la Eucaristía vivo es, a la noche, pregúntate, ¿qué evangelio hemos leído hoy? Bueno, pues un día uno puede estar despistado y no se acuerda, ¿no? Pero si uno no recuerda unas horas después el evangelio que se ha leído en la Eucaristía, una de dos. O tiene un problema de riego y ya no, su cabeza no va del todo bien y ¿qué vamos a hacer? O estaba despistado y su cabeza va muy bien, pero estaba despistado y no se acuerda. No acordarse del Evangelio es un síntoma como de que el Evangelio no ha hecho una pequeña mella. Es la oferta de la mesa de la palabra. ¿Cómo voy a tomarla de cualquier manera? Redescubrir la celebración para que la rutina no se apodere de lo nuestro. El camino de la solidaridad comprobada, porque no solamente deseada, sino comprobada. Recordemos aquella flecha, aquel dardo al corazón de la parábola del samaritano bueno. Después de que ha expuesto toda la parábola, le dice al que preguntó ¿quién es mi prójimo? Le dice, anda, haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. O sea, no te he dicho esta parábola para entretenerte, ¿eh? Para pasar el rato. No. La he dicho para hacerlo. Anda, haz tú lo mismo. El camino de la ofrenda a la comunidad, porque una fe adulta ha de conllevar una ofrenda generosa a la comunidad. Puede uno tirarse 50, 60 años en la vida religiosa y no haber pasado a la orilla de la comunidad. Sigue en su orilla, sigue en lo suyo.
solo le interesa lo suyo, sus cosas, sus trabajos, su cuarto, sus destinos, lo suyo, sin haber pasado a la orilla de la comunidad. El creyente adulto manifiesta su adultez situándose en la orilla de la comunidad, creyendo que la vida en grupo es el camino mejor para el acceso a la fe. El camino de la reflexión ahondada. La reflexión ahondada que tiene que traducirse en cosas como, por ejemplo, la lectura. Yo digo, los creyentes para ser adultos tenemos que leer. ¿Cuánto? Bueno, pues eso depende de cada uno, ¿no? Pero al menos, suelo decir yo, al menos un libro al año. Al menos un libro de espiritualidad al año. Hay que alimentar la espiritualidad. Y como hoy tenemos la suerte de tener muy buenos autores y tener medios para comprar un libro al año, nadie nos va a negar eso. Incluso a veces no solamente nos niegan, sino a veces nos lo regalan por nuestro cumpleaños o por lo que sea, nos regalan un buen libro. Bueno, pues si te ponen un buen libro en la mano, léelo, alimenta tu espiritualidad también, porque por ese camino también nos viene la gracia, también. Y finalmente el camino de la mirada nueva a la creación. Este camino es nuevo. No recuerdo en qué documento el Papa Francisco viene a decir que la ecología hace parte del seguimiento de Jesús. Del seguimiento de Jesús. Nunca nos habían dicho eso, porque es un asunto moderno. Pero la mirada nueva a la creación, el cuidado de la tierra, el aprecio de, qué sé yo, de los jardines, el cultivo de las plantas, la sintonía. En todas las casas hay un jardincito, unas plantas, o si no hay, pues hay en la ciudad. Bueno, pues el amar la tierra, la madre y hermana tierra, ¿no? Es un camino de espiritualidad. María es una creyente de fe adulta. El comienzo fue duro, cuando fue arrastrada por su familia porque pensaban que había perdido el juicio o porque tenían intereses, pero María fue la que construyó una fe adulta, como aparece al final del Evangelio, diciendo que acompañó a Jesús hasta su último tránsito. María, la mujer de una fe adulta. Una fe adulta que acompaña y que genera adultez en otros. Como he citado muchas veces el texto de San Marcos, lo pongo ahí para la oración. Por la mañana se levantó, salió y se marchó a un despoblado y allí se puso a orar. El lugar donde Jesús ha aprendido su adultez principalmente es la oración. Ahí es donde más ha aprendido. Si así es, utilicemos ese cauce que tenemos tan a la mano para hacer más adulta nuestra fe. A veces, claro, somos frágiles, llegamos a edades adultas como la mía y no sabemos qué hacer con el tiempo, porque tenemos mucho tiempo. Y a veces no sabemos disfrutar del silencio, de la oración. Hace poco me decía un religioso joven, provincial, me decía cómo él, en los largos días del confinamiento, los empleó mucho para rezar. Me decía, sí, normalmente hacemos media hora de oración. Dice, en el confinamiento hubo días que hice 3 horas de oración. Disfruté muchísimo. Empleé el tiempo, una gran parte del tiempo, en ahondar en la oración. Ojalá lleguemos a mayores amando la oración, porque ese es buen camino para una fe adulta. Buen camino para purificar muchas intenciones de nuestra fe.
utilicémoslo. Y si lo utilizamos, en realidad no estamos descubriendo el Mediterráneo. Jesús mismo lo ha utilizado él en su día. Bueno, hermanas, pues que el Señor nos conceda ir construyendo nuestra fe con ilusión, sin agobios, pero el no dejarla apagada, que no se apague esa llamita que es la fe, sino que la alimentemos hasta que ilumine lo más posible el propio interior, los propios caminos de nuestra vida. Termino con una sencilla oración. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos llamas al seguimiento de Jesús. Aumenta nuestra ilusión, para que como María andemos cada día tras las huellas de su Hijo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanas, que paséis buena tarde y que sea bueno el tiempo de oración. Gracias. Hasta mañana. Mi Rey, vivo por ti, encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz. Me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy a ofrecerme. Aquí estoy a entregarme. Aquí estoy a servirte. Aquí estoy a adorarte. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Mi vida es tuya, Señor.
Mi vida es tuya, Señor. Tuya, Jesús.